Muy buenos días, muchas gracias, porque estábamos hablando sin micrófono. Muchas gracias por recordármelo. Pues estábamos hablando sobre la lección 234. Padre, hoy vuelvo a ser tu hijo. Y entonces nos queda una forma de pensar muy curiosa, porque está muy cuidadosamente redactada, porque ¿puede negar a alguien ser hijo de su padre? No, bueno, lo puedes decir nada más, pero no puedes dejar de ser el hijo. Efectivamente, o sea, tu hijo no puede negar que tú eres su padre o su madre. Él puede decir, no, yo no tengo padre. Inclusive los padres dicen, ¿no? Cuando desheredan, Sí, ya no eres mi hijo. Ya no eres mi hijo, yo ya no te conozco, nunca has existido. Entonces, ahí es la curiosidad, ¿no? Porque esta lección dice, Padre, hoy vuelvo a ser tu hijo. Pues, ¿qué alguna vez dejamos de ser hijos de Dios? Sí. Sí. Hemos pensado que no somos hijos de Dios, que somos hijos de este mundo, no hijos del hombre, ¿no? Entonces, precisamente el título de la lección de ayer es así como que nos abre la mente, ¿no? A pensar, de alguna manera estamos nosotros equivocados, ¿no? Al pensar de que estamos separados de Dios. ¿No? Bueno, finalmente esto es lo que nos dice la frase, el título. Hoy vuelvo a ser tu hijo porque hemos pensado que estamos separados. Y al estar separados es cuando negamos la paternidad. Exactamente. O sea, nada más la negamos por el simple hecho de habernos separado y de querer hacer nuestra vida por nosotros mismos sin tener ya el contacto o ¿cómo se dice? La comunión con Dios. Y entonces al estar escuchando la voz del ego, pues nos hemos alejado del Padre, por eso hemos dejado de ser su hijo, ¿no? La invitación es a que hoy volvamos a ser su hijo. Exacto. Hoy dejemos todo eso atrás y volvamos a ser su hijo. Esa fue la invitación de la lección de ayer, exactamente, pero sigue siendo actual hoy. Y además dice, hoy vislumbraremos el momento en que los sueños de pecado y de culpa hayan desaparecido y hayamos alcanzado la santa paz de la que nunca nos habíamos apartado. Y está hablando de que cuando hayamos alcanzado la santa paz y cuando los sueños de pecado y culpa hayan desaparecido, está hablando de un futuro. Pero desde hoy ya estamos, como tú dijiste hace un momento, como la puntita, ¿no? Como que apenas estamos viendo donde ya vamos a llegar, ¿no? Sí, algo así, ¿no? Sí, es como cuando vas caminando. Pero, o sea, como que yo no lo veo tan a futuro, o sea, dices, esto está hablando en futuro porque dice, vislumbraremos, hallaremos, estaremos, o sea, para un futuro. Y sin embargo, si tú haces tu lección hoy mismo y aceptas esta paternidad que nunca se te ha negado, pues ahorita mismo, hoy mismo, vuelves a ser el hijo. No es tan a futuro como aparenta ser las palabras, ¿no? O sea, empezamos a despejar nuestra mente de esas dudas, porque ¿qué es lo único que nos separa de Dios? Una idea, una creencia, no es un hecho, es una creencia y simplemente pues esa creencia hace que nosotros contemplemos un mundo distinto al que creemos, en el que creemos estar viviendo. O sea, porque como dice, todo lo que crees se proyecta, ¿sí? Entonces, además, Ana, dice, aquí solo un instante ha transcurrido entre la eternidad y lo intemporal. Nosotros medimos el tiempo lineal y para nosotros han pasado miles de años, pero para Dios es un solo instante. Un instante en el que pensamos en la separación y que inmediatamente se restaura esa separación, ¿no? Sí, por haber sido nada más un pensamiento. Y dice que fue tan fugaz que no hubo interrupción alguna en la continuidad o en los pensamientos que están eternamente unidos
cual uno solo. ¿Cuáles son los pensamientos de Dios? Porque habla de que hay una apariencia, pues nosotros somos, cada uno de nosotros somos un pensamiento de Dios que parece que estamos separados. Somos el pensamiento de Dios. Ah, exactamente. Somos el pensamiento de Dios. Somos el pensamiento de Dios. Ajá. Entonces, y por eso aquí dice, fue tan fugaz, no hubo interrupción alguna, por eso digo que aquí, porque nosotros medimos el tiempo y para nosotros ha pasado años, milenios o no sé cuánto, pero para Dios no es eso. O sea, nada más es un momento, como cuando estás aquí y pensaste en algo, pero inmediatamente lo corriges o das la vuelta, pues es un instante nada más, ¿no? Que pensabas algo, lo cambiaste. Pues es lo mismo, el Hijo de Dios pensó en esa separación, pero fue un instante. Y pues ese instante no perturba nada de la realidad, ¿no? O sea, no cambia nada de la realidad, sigue siendo la realidad pues única, tal cual es. Efectivamente. Por eso dice que jamás ocurrió nada que perturbase la paz de Dios el Padre, ni le dijo. O sea, y como Dios Padre y el Hijo son un solo ser, pues su paz sigue permaneciendo sin ningún cambio. Y aquí es donde dice, hoy aceptaremos esta veracidad, la veracidad de este hecho, por eso te digo, al principio pareciera ser a futuro, pero dice, hoy lo podemos hacer. ¿Por qué? Pues porque para Dios son instantes, ¿no? Aunque nosotros lo veamos en un futuro por las palabras, porque creemos que nos falta todavía, por muchas cosas que nosotros tenemos en nuestra mente, aquí te dice, pues hoy lo puedes hacer. Efectivamente. O sea, y aunque fue la lección de ayer, finalmente estamos en ese proceso de aceptar que todo lo podemos lograr como aceptando la veracidad de este hecho. Exactamente. Nunca hemos estado separados de Dios. Bueno, por eso también al final, en forma de oración, dice, te agradecemos, Padre, que no podamos perder el recuerdo de ti, ni el de tu amor. Reconocemos nuestra seguridad y te damos las gracias por todos los dones que nos has concedido, por toda la amorosa ayuda que nos has prestado, por tu inagotable paciencia y por habernos dado tu palabra de que hemos sido salvados. Y aquí hay unas palabras, ¿no? Que dice, por toda la amorosa ayuda que nos has prestado. O sea, porque no obstante que nosotros hemos estado negando que somos hijos de Dios, Él sigue recordándonos, ¿no? A través de la voz que habla por Dios, claro, recordándonos. Ese es el agradecimiento que nosotros tenemos que estar siempre recordando. A mí me parece que cuando hacemos una oración de este tipo de agradecimiento es cuando aceptamos esa verdad. O sea, al agradecer, pues quizá todavía nos falte, y nosotros pensamos, todavía nos falta aceptar muchas cosas en nuestra mente, muchas verdades, pero el agradecerlo es que yo ya lo acepto y que estoy en congruencia con Dios, ¿no? Por eso termina con un agradecimiento, por eso termina con esta oración. Aunque al principio nos decía, pareciera en futuro, ahorita lo estoy agradeciendo porque ahora lo acepto. Efectivamente. Bueno, pues vámonos con la lectura del libro de texto. Estamos en el capítulo 4, las ilusiones del ego. Sección tercera. Empezamos hoy una nueva sección. Es el amor sin conflicto. Ok, te escuchamos, Leti. Es difícil entender lo que realmente quiere decir el reino de los cielos está dentro de ti. Ello se debe a que no es comprensible para el ego, que lo interpreta como si algo que está fuera estuviese dentro, lo cual no tiene sentido. La palabra adentro es innecesaria. Tú eres el reino de los cielos. ¿Qué otra cosa sino a ti creó el Creador? ¿Y qué otra cosa sino tú es su reino? Este es el mensaje de la expiación, mensaje que en su totalidad trasciende la suma de sus partes. Tú también tienes un reino que tu espíritu creó. Este no ha dejado de crear como consecuencia de las ilusiones del ego. Tus oraciones no son huérfanas, de la misma manera, tus creaciones no son huérfanas de la misma manera en que tú tampoco lo eres. Tu ego y tu espíritu nunca serán co-creadores, pero tu espíritu y tu creador lo serán siempre. Ten seguro que tus creaciones están tan a salvo como tú. El
El reino está perfectamente unido y perfectamente protegido, y el ego no prevalecerá contra él. Amén. Es difícil entender lo que realmente quiere decir el reino de los cielos está dentro de ti. De hecho, digo, si de alguna manera pensamos que lo infinito, bueno, que lo infinito no tiene límites, pensar que dentro de nosotros está el reino de los cielos, sí cuesta trabajo pensarlo, porque sí, desde ahí ya... sea, de la manera más simple que pensamos que el reino de los cielos es algo muy grande, sin tener conciencia de lo que es infinito. Decimos, es una grandeza que no puede estar contenida en mí, ¿no? Y además, la cuestión, la palabra cielo. El cielo aquí en este mundo es el que vemos allá afuera, ¿no? El cielo azul, que a veces hay nubes y que de alguna manera ya tenemos ese enfoque, ¿no? Esa referencia. Entonces, decir, si nosotros este mismo cielo lo vemos así, ahí está muy grande, ¿cómo es que está dentro de mí, no? Y aquí precisamente pues, es que son las metáforas que utilizó Jesús en ese entonces, porque él mismo lo dijo, el reino de los cielos se ha acercado, el reino de los cielos está dentro de ti. Y entonces dices, no, aquí hay algo que no está muy bien. Y él mismo lo dice, que no es comprensible para el ego, pues lo interpreta como si algo que está afuera, cielo, estuviese adentro, ¿no? Entonces es algo que para el ego no tiene sentido. Y aquí lo aclara, dice, es que la palabra adentro es innecesaria. Y recordemos que pues las escrituras, de donde sacaron esto, pues han sido traducidas y modificadas de alguna manera, ¿no? Sí, y esa palabra adentro es algo que le pusieron, ¿sí? Por eso dice... Por lo mismo que se hacía incomprensible, pues pones esa palabra, ¿no? Porque entonces quedaría como el reino de los cielos es en ti. Sí, o sea, es que la traducción literal es tú eres el reino de los cielos. Pero eso se vuelve todavía más, para el ego es más incomprensible. ¿Cómo yo soy el reino de los cielos? Pero por eso aquí hace la aclaración. Primero dice, la palabra dentro es innecesaria. Lo que quise decir es, tú eres el reino de los cielos. Y entonces aquí viene la aclaración. Dice, ¿qué otra cosa sino a ti creó el Creador? Entonces ya te empieza a abrir la mente. Y ya dice, pues sí, es que soy tal como Dios me creó, ¿no? Y entonces, y viene otra pregunta que te abre más. ¿Y qué otra cosa sino tú eres su reino? Su reino de Dios, ¿no? Y entonces te deja así como en la paradoja, como yo soy el reino de Dios, yo soy el cielo. Y la respuesta, pues sí, porque tú eres el reino de los cielos, tú eres el cielo y tú eres el reino, tú eres el reino de los cielos. Entonces, aquí es lo que, obviamente para el ego esto lo niega, dice, hoy no, si yo soy un costal de culpas, ¿no? ¿Cómo voy a ser el hijo predilecto de Dios? Y además el ego dice, no, pues Jesús es el o sea, simplemente por ser la creación divina, eres el reino. Sí. ¿Sí? Así es, ¿no? Y bueno, si eres el reino, pues eres al mismo tiempo el cielo, ¿no? El cielo que añoramos sin saber que somos nosotros mismos. Exactamente. Y es que aquí hay otra cosa que yo hace mucho tiempo pensaba. Dices, el reino de los cielos. Dios está en el reino de los cielos, Dios está en el cielo, como si el cielo fuera más grande que Dios. Y yo había llegado a la conclusión, dice, no, es que cielo, o sea, ¿puede haber algo más grande que Dios? Pues no. Entonces el cielo es exactamente lo mismo que Dios, ¿sí? Y el reino de los cielos es precisamente Dios. Y entonces aquí viene esto, que tú eres el reino de los cielos. ¿Y cuántas veces hemos leído en el curso que Dios y su Hijo son un mismo ser? O sea, sí, al ser uno mismo, o sea, un solo ser, pues Dios es el reino. O sea, no es paradoja. Lo que pasa es que en este mundo de la separación, pensamos
que estamos separados de Dios, y lo único que está haciendo el curso es decir, no, mira, no estás separado, o sea, sigue siendo un solo ser con Dios, pero en el momento que pensaste en hacer tu propio mundo, como estabas rechazando el pensamiento de Dios y estabas tú rechazando el pensamiento de Dios. No sé cómo habrá sido eso, ¿no? Pero realmente era un pensamiento que no tenía sentido, porque este mundo no tiene sentido, ¿sí? Porque todo se acaba, todo cambia, todo tiene un sello de causalidad. Y dices, bueno, ¿qué sentido hacer un mundo así, no? Entonces, eso es lo que hace el curso, ¿no? Que digas, oye, pues es que este mundo está al revés. Estamos de cabeza realmente, ¿no? Pensando de una manera distinta. Y precisamente por eso, dice, tú eres el reino de los cielos. ¿Qué otra cosa sino a ti creó el Creador? ¿Y qué otra cosa sino tú eres su reino? Y enfatiza, este es el mensaje de la expiación. Mensaje que en su totalidad trasciende la suma de sus partes. Sí, o sea, ahorita nada más comprendimos un concepto, pero el total, lo que es el conocimiento, pues todavía no lo podemos asumir porque ya, como lo hemos visto en el capítulo pasado, hablaba de que no lo podemos entender precisamente porque estamos dentro de una fracción de mente. Hasta que liberemos toda nuestra mente, vamos a tener el conocimiento total. Exactamente. Hasta que limpiemos nuestra mente errada, vamos a tener todo el conocimiento. Por eso, en ese momento tendremos la suma de todas las partes, y entonces, por eso dice que trasciende la suma de sus partes. Tú también tienes un reino que tu espíritu creó. Fíjate, aquí es otra cosa que muchos me han preguntado. Tu reino, tu propio reino, no ha dejado de crear como consecuencia de las ilusiones del ego. Tus creaciones no son huérfanas de la misma manera en que tú tampoco lo eres. Y a mí me han preguntado, oye, ¿y cuáles son esas creaciones? ¿Cuáles son? Honestamente no sé. No sé cuáles son esas creaciones porque está hablando del estado de unidad con Dios, ¿no? O sea, Dios, porque aquí dice, tus creaciones no son huérfanas de la misma manera en que tú tampoco lo eres. Tu ego y tu espíritu nunca serán co-creadores. O sea, está hablando de que mi espíritu, junto con el ego, no puede crear nada que sea inmortal, infinito, que extienda la vida, que extienda el amor, ¿sí? Y o sea, está hablando de la condición del ego. A ver, voy a entrar aquí en controversia contigo. Sí, está bien. Tú también tienes un reino que tu espíritu creó. Bueno, espérame, espíritu, ajá, somos creadores, porque sí, así fuimos, pero creamos al ego. Y fabricamos. Pues sí. Fabricamos sí, pero finalmente es una fabricación a partir de nuestro poder creativo. Sí. Ajá. Sí. Entonces, y dice, no ha dejado de crear como consecuencia de ilusiones del ego. O sea, al ser ego empezó a crear, pues dice aquí crear, y por eso lo vuelvo a decir, crear ilusiones, ¿sí? Tú lo has dicho bien, fabricar ilusiones. Aquí nos dice, ha seguido creando ilusiones. Entonces, si esa fue nuestra creación, el ego, dice, tus creaciones no son huérfanas, o sea, por eso somos también fieles a esas creaciones que hicimos, a nuestras ideas falsas que hemos fabricado, somos fieles a ellas y por eso nos cuesta trabajo dejarlas. De la misma manera que tú tampoco lo eres, o sea, yo tampoco soy huérfano y aquí me está diciendo, pues tú eres el reino de Dios, ¿no? Y ahora sí que mi reino es el ego, que fabriqué a partir de la separación. Eso es lo que podría decir aquí en esta parte. Es que ahí en el 8 dice, no ha dejado de crear, o sea, el espíritu no ha dejado de crear como consecuencia de las ilusiones del ego. O sea, está separando. El espíritu sigue en ese estado de gracia. Y no porque haya fabricado al ego, el espíritu deja de estar en estado de gracia. O sea, que no ha dejado de crear como consecuencia de las ilusiones del ego. O sea, por eso aclara que el ego es una cosa y el espíritu es otra. Entonces, por eso dice, tu ego y tu espíritu
nunca serán co-creadores. Co-crear solamente es entre tu espíritu y tu creador. O sea, entre tú, tu verdadero ser y Dios, sí son co-creadores. Por eso y lo somos serán para siempre. co-creadores con quien nos creó. Si nosotros pensamos que el ego nos creó y queremos ser co-creadores, pues es imposible, porque el ego no nos creó. Por eso el curso establece la diferencia entre fabricar y crear. Crear solamente es entre el Hijo de Dios y Dios, y el fabricar es entre, ahora sí que el Hijo del Hombre y el ego. Ahí está la fabricación. Pero habla de que hay creaciones que se hicieron, hubo, no sé, un periodo, no puedo decir de tiempo, porque en el cielo no hay tiempo, en el que Dios y su Hijo estaban. Y fueron co-creadores. Y eran co-creadores. Crearon juntos. Exactamente, es a lo que me hablo. ¿Qué es lo que crearon juntos? Es lo que yo digo, no lo sé. Eso es lo que en muchas partes del texto habla sobre que el Hijo creó, hizo y tiene sus propias creaciones, pero no sé qué es. Entonces, para los que me preguntaron, pues estoy diciendo, efectivamente, desconozco qué es. A mí se me antoja pensar, pero es nada más un antojo. ¿Quién creó a los ángeles? Porque habla en muchos lados se habla de ángeles, pero pues finalmente, ¿qué son los ángeles? Son pensamientos de Dios, ¿no? Entonces, y a lo mejor la respuesta es muy simple, pero yo la desconozco. Entonces, por eso dice que el reino está perfectamente unido y perfectamente protegido y el ego no prevalecerá contra él. Y aquí hay que hacer una aclaración, porque pareciera que el ego es una cosa inmensa. Y lo que pasa es que el ego nada más está como encerrado en su closet y está luchando por mantener las puertas cerradas, ¿sí? Y el ego quiere prevalecer, no va a entrar la luz en este espacio. Y el ego está luchando contra lo infinito para que la luz no entre en ese recoveco, en ese rincón. Porque pareciera que hay una equivalencia de fuerzas entre el ego y el reino de Dios. O sea, bueno, en unas lecciones anteriores nos decía que el ego no sabe de qué, pero se defiende porque percibe que hay algo más grande que él. Ahí está. Así lo dice. Exactamente, eso es lo que quería llegar. Qué bueno que recordaste eso. Sí, o sea, nada más percibe que hay algo más grande, no sabe que es espíritu, no sabe de otra cosa, pero percibe que hay algo más grande. Entonces, ¿qué hace con esa actitud que dices, escondiéndose en el closet, defendiéndose? Defendiéndose, no sabe de qué, pero se defiende. ¿Por qué? Pues porque sabe que podría morir si deja que esa sensación más grande que él, pues lo ataca, ¿no? Entonces exactamente. Se defiende. Y más que morir es desaparecer, que es todavía, al menos nosotros tenemos la idea que si mueres, pues el espíritu continúa, pero el ego, o sea, por eso, la muerte es desaparecer ahora, totalmente. A partir de haber estudiado el curso, decimos que la muerte pues no es nada, ¿no? Pero el ego no lo sabe. El ego dice muerte, pues ya se acabó, ¿sí? La completa desaparición, por eso se sigue por eso escondiendo. Es lo que tiene miedo. Exacto. Y eso es lo que esta última está puesto como oración. El reino está perfectamente unido y perfectamente protegido, y el ego no prevalecerá contra él. Amén. O sea, es que el ego es la antítesis del espíritu. El espíritu es dicha, paz, amor absoluto e infinito, eterno, inmutable, inmortal. Bueno, aquí entonces más bien dice que el ego no podría hacer nada contra el reino. Pues no. Pero de ninguna manera lo podrá hacer. Exactamente, eso es lo que quiere decir. El ego obviamente se defiende de la manera que habías comentado, pero por más que se defienda y por más que haga, nunca va a poder hacerle daño al reino. Exactamente. Bueno, pues leyendo esto, nos vamos con vamos a introducir el ejercicio del día de hoy. Recordamos que nos recordamos que las palabras realmente son simplemente una antesala de
de la experiencia que buscamos encontrar en la práctica de esta lección, ¿sí? Que buscamos pasar un rato con nuestro Padre por las mañanas, por la noche, al mediodía, a la hora de comer, a la hora de desayunar, cenar, a la hora que nos bañamos, porque es un pensamiento nada más, no nos va a interferir absolutamente nada con las cosas que hacemos en este mundo, ¿sí? Y el objetivo es que nos sintamos tranquilos, en paz, felices, a sabiendas de que nada de lo que ocurre, que parece ocurrir afuera de nosotros, es algo que nos afecta. Así que, Padre, te entregamos estos santos momentos como muestra de agradecimiento por aquel que nos enseñó a abandonar el mundo del pesar a cambio del que tú nos diste como sustituto. Ahora no miramos atrás, miramos hacia adelante y fijamos la mirada en el final de la jornada. Acepta de nuestra parte estas humildes ofrendas de gratitud mientras contemplamos a través de la visión de Cristo un mundo que está más allá del que nosotros construimos y que aceptamos como sustituto total del nuestro. Así que renunciamos a este mundo y lo vamos haciendo poco a poco hasta ver con claridad de que realmente hacemos un intercambio por un mundo realmente en paz, de felicidad y lleno de luz, y que no estemos hoy, no sea que aquí estoy medio acomodado y luego me vayan a hacer un chanchullo, ¿verdad? No. Así que aguardamos en silencio, sin miedo y seguros de tu llegada, Padre, de tu palabra, y pues nos vamos con las mismas palabras que el Espíritu Santo nos ha dado para introducir la lección, que son, ¿qué es la salvación? La salvación es la promesa que Dios te hizo de que finalmente encontrarás el camino que conduce a Él. Él no puede dejar de cumplirla. Garantiza que el tiempo le llegará a su fin, al igual que a todos los pensamientos que se originaron en Él. La palabra de Dios se le concede a toda mente que cree tener pensamientos separados a fin de reemplazar esos pensamientos de conflicto con pensamientos de paz. El pensamiento de paz le fue dado al Hijo en el mismo instante en que su mente concibió el pensamiento de guerra. Antes de eso no había necesidad de ese pensamiento, pues la paz se había otorgado sin opuestos y simplemente era. Una mente dividida, no obstante, tiene necesidad de curación. Y así, el pensamiento que tiene el poder de subsanar la división pasó a formar parte de cada fragmento de la mente que seguía siendo una, pero no reconocía su unidad. Al no conocerse a sí misma, pensó que había perdido su identidad. La salvación es un deshacer en el sentido de que no hace nada al no apoyar el mundo de sueños y de malicia. De esta manera las ilusiones desaparecen al no prestarles apoyo. Deja que simplemente se conviertan en polvo. Y lo que ocultaban queda ahora revelado. Un altar al santo nombre de Dios, donde su palabra está escrita con las ofrendas de tu perdón depositadas ante Él y tras ellas, no mucho más allá, el recuerdo de Dios. Fíjate, esto es así. Imagínate que tu mente, en el centro hay una gran luz. Pero para llegar a esa luz tienes que descorrer diferentes velos, ¿no? Son las ilusiones, todas las cosas que hemos creado. Y en el momento que llegas hasta el centro donde está la luz, te das cuenta que ahí está el recuerdo de Dios. O sea, inmediatamente recuerdas. Y es porque has ido perdonando. O sea, retirar los velos es precisamente ir perdonando todas esas cosas que crees que ocurrieron. ¿Sí? Así que, ¿Sigo? Sí, adelante. Acudamos diariamente a este santo lugar y pasemos un rato juntos. Ahí compartimos nuestro sueño final. En este sueño en el que hay pesares, que contiene un atisbo de toda gloria que Dios nos ha dado. En él se ve brotar la hierba, los árboles florecer y los pájaros hacer sus nidos en su ramaje. La tierra nace de nuevo desde una nueva perspectiva. La noche ya pasó y ahora nos hemos unido en la luz. Desde ahí te extendemos la salvación al mundo, pues ahí fue donde la recibimos. El himno que llenos de júbilo entonamos
le proclama al mundo que la libertad ha retornado, que el tiempo casi le ha llegado a su fin y que el Hijo de Dios tan solo tiene que esperar un instante antes de que su Padre sea recordado, los sueños hayan terminado, la eternidad haya disuelto al mundo con su luz y el cielo sea lo único que exista. Bueno, pues cerramos los ojos y nos permitimos este santo momento en el que recibimos nuevamente el maná sagrado, el pensamiento santo de Dios, para que sigamos deshaciendo nuestra posesión y todas las ilusiones que tenemos en nuestra mente. Lección 235. Dios, en su misericordia, dispone que yo me salve. Tan solo necesito contemplar todo aquello que parece herirme y con absoluta certeza decirme a mí mismo, la verdad de Dios es que yo me salve de esto, para que de inmediato lo vea desaparecer. Tan solo necesito tener presente que la voluntad de mi Padre para mí es felicidad, para darme cuenta de que lo único que se me ha dado es felicidad. Tan solo necesito recordar que el amor de Dios rodea a su Hijo y mantiene su inocencia eternamente perfecta, para estar seguro de que se me ha salvado y de que me encuentro para siempre a salvo en sus brazos. Yo soy el Hijo que Él ama, y me he salvado porque Dios en su misericordia así lo dispuso. Padre, tu santidad es la mía. Tu amor me creó e hizo que mi inocencia fuese parte de ti para siempre. No hay culpabilidad o pecado en mí, puesto que no los hay en ti. Soy tal como Dios me creó, ¿no? Efectivamente, Dios en su misericordia dispone que yo me salve. Y sabes que aquí yo decía, la traducción de la palabra misericordia, porque viene es de una mísera, misericordia quiere decir algo como decir, estar pensando en algo mísero. Pero aquí tiene otra connotación, porque su misericordia, dice, Dios en su misericordia dispone que yo me salve. Misericordia es sabiduría, porque para Dios es obvio que no ha ocurrido nada. O sea, es más, Dios ni idea de que estamos así como en una pesadilla, ¿no? Para Dios seguimos estando junto a Él. Entonces, por eso en su misericordia dispone que yo me salve. Pues sí, porque básicamente es como si ha aclarado varias veces el curso que que Dios no es consciente de que estamos separados. Pero nosotros en nuestra mente tenemos que, en esta mente dividida, que creemos que estar separados de Dios, el Espíritu Santo nos da una ilusión, ¿sí? Dios ha dispuesto para ti que te salves de ese sueño. O sea, hay palabras que no me gustan. ¿Sí? Es que, o sea, Dios no tiene conciencia, no es que no tenga conciencia, para Dios no hay separación, Exactamente. no existe, sí. ¿sí? No es que lo acepte o no lo acepte, simplemente no existe, Uh-huh. ¿sí? Por eso no nos ve separados. Él sí nos puede ver como en un sueño, ¿sí? Uh-huh. Porque en otras partes nos ha dicho, es como al niño que está dormido y tiene pesadilla y lo ves que está a veces hablando, convulsionando, lo que sea, pues está dormido, no pasa nada, ¿no? Uh-huh. Cuando lo despiertas dulcemente, el niño pues quizá de momento se paniquea, pero sabe que lo que soñó no es verdad. Entonces en esa posición está Dios, de que no, pues para Él no pasa nada, para los que pasa es para nosotros. Uh-huh. Nosotros somos los que estamos luchando con todo esto, con nuestra misma fabricación de este mundo, ¿no? Sí, y por eso es que, ¿qué es el Espíritu Santo? Es aquel a quien se le dio la facultad de poder traducir en símbolos la verdad. O sea que nos los dice, Dios en su misericordia dispone que yo me salve. O sea, estas son palabras, o sea, es una ilusión. O sea, a lo que me refiero es que para Dios estamos salvos, siempre, para siempre. Pero nosotros tenemos que entender desde nuestra perspectiva de que Dios quiere que nos salvemos. Aunque no es que Dios quiera, sino que simplemente es
es un hecho. Dios dispuso. Exactamente, Dios dispuso. Por lo tanto, nosotros necesitamos estas palabras. Dios es misericordia, dispone que yo me salve. O sea, es decir, yo tengo que estar seguro que Dios quiere que yo me salve. Entonces, entramos en ese concepto. Por eso dice que tan solo necesito contemplar todo aquello que parecerme y con absoluta certeza decirme a mí mismo, la voluntad de Dios es que yo me salve de esto. O sea, simplemente lo que estamos haciendo es, como tenemos en nuestra mente, es que estoy condenado, es que estoy separado, es que estoy lejos de Dios, es que vivo en carencia, es que tengo miedo, es que existe el dolor. Entonces, dice, bueno, la palabra adecuada para eso es, lo que ves es una ilusión. Y Dios quiere que te salves de esa ilusión. Entonces, sí, ok. Entonces, por eso dice que tan solo necesito tener presente que la voluntad de mi Padre para mí es felicidad. Entonces, si lo que estoy viendo o lo que estoy viviendo no es felicidad, esa no es la voluntad de mi Padre. Exactamente. Porque la voluntad de mi Padre quiere que yo me salve a través de esta felicidad, ¿no? Sí. Y lo vuelvo a repetir para darme cuenta que lo único que se me ha dado es felicidad. Órale, machácale. O sea, para que entiendas con claridad de que la voluntad de Dios es que seas feliz y que busques entonces ser feliz. O sea, te lo machacas y lo voy a volver a repetir. Tan solo necesito tener presente que la voluntad de mi Padre para mí es felicidad. Ahí está. Para darme cuenta que lo único que se me ha dado es felicidad. O sea, está volviendo a repetir. Entonces, ¿cómo te salvas? Con la felicidad. Siendo feliz. Entonces, por eso así dice, por eso es muy por eso dice, tan solo necesito recordar que el amor de Dios rodea a su Hijo y mantiene su inocencia eternamente perfecta para estar seguro de que me he salvado y de que me encuentro para siempre a salvo en sus brazos. Yo, y aquí por si no hace, porque a veces yo soy el Hijo de Dios. A mí me pasó la primera vuelta, lo olvidas, dice, aquí lo dice, yo soy el Hijo que Él ama y me ha salvado porque Dios en su misericordia así lo dispuso. Entonces es darle la vuelta a la misma idea varias veces porque necesitamos. Y de diferente manera para que lo podamos asimilar. En una misma lección nos lo está dando la vuelta y la vuelta otra vez. ¿Sí? Y en diferentes lecciones nos repite de muchas maneras, porque si nos fijamos desde la lección, yo creo que desde la 150, la lección 150 ha estado así, repitiéndonos, y no pasa nada. O sea, lo que pasa es que todo lo que ves es una ilusión. Y por eso al final, como oración, dice, Padre, tu santidad es mía, es la mía. Tu amor me creó e hizo que mi inocencia fuese parte de ti para siempre. Por lo tanto, no hay culpabilidad o pecado en mí, puesto que no los hay en ti. Y es algo que ya lo hemos platicado, ya lo hemos visto, pero no lo vuelve a repetir porque se nos olvida esto. Y el ego está insistiendo, lo contrario. Siempre estamos a expuestas de que el ego nos aconseje otra cosa, ¿no? Exactamente. Bueno, pues hemos llegado a la final de esta transmisión. Les queremos agradecer que hayan estado con nosotros y pues nos despedimos hasta mañana diciendo en esta última oración, como lo hacemos todos los días, al unísono diciendo, Dios en tu mente, Dios en mi mente, Dios en toda mente, eternamente. Hasta mañana. Hasta mañana. Santos hijos de Dios. Que no se los olvide, ¿eh?